que estaremos viendo el día de hoy. Y lo enfocamos en tres temas. ¿Todos están viendo la pantalla? No. Ok, un segundo entonces, por favor. Bueno, creo que ya la estamos viendo todos. Ok, listo. Bueno, entonces, como les decía, cuando hablamos de proyectos y de gestión de proyectos, sabemos que debemos aplicar buenas prácticas, que debemos aplicar unos procesos y, sin embargo, aún así se nos presentan unas situaciones, especialmente en cada una de nuestras organizaciones y todas son diferentes. Por eso es importante que conozcamos cuáles son aquellas situaciones, como esas lecciones aprendidas que se han vivido, para que las podamos atacar y especialmente busquemos cuál es el problema raíz. Por eso nos pareció importante este tema y lo vamos a enfocar en tres tipos. Uno, que es la realidad de los proyectos en las organizaciones. Vamos a hablar de temas estadísticos, lo que viven y a lo que se enfrentan las personas que lideran los proyectos, lo que vimos cada uno de los gerentes cuando estamos liderando los proyectos y algunas aplicaciones de buenas prácticas para mitigar impactos de fracaso en los proyectos. Si tienen alguna inquietud, por favor me la escriben y la vamos respondiendo. Bueno, entonces, para entrar en ambiente, lo primero es que nos podamos enfocar en lo que es un proyecto. Yo sé que todos sabemos, digamos, el término de un proyecto, sin embargo, nosotros le quisimos dar una connotación un poco más personalizada y un poco más detallada. Y lo vemos desde el punto del PMI, que es un esfuerzo temporal, sin embargo, tiene un nivel de incertidumbre muy alto. Es necesario contar con un presupuesto, personas y o en algunas oportunidades una contratación de bienes y servicios para poder cumplir un objetivo específico. Y así poder aumentar la capacidad para producir valor. ¿Qué es esa capacidad para producir valor en las organizaciones? Pues es el que nuestros proyectos realmente sirvan para la compañía. Cuando hablamos de una compañía, estamos hablando de la operación. Cuando hablamos de proyecto, estamos hablando de productividad y que ese desarrollo de ese proyecto nos va a mejorar la operación de las organizaciones, bien sea porque va a ampliar mercados, bien sea porque va a mejorar su forma de hacer las cosas, pero va a mejorar la condición de la organización. Eso se traduce en producir valor. Y el producir valor está dado dependiendo del objetivo o la visión de la organización en crecimiento, en temas financieros. Bueno, teniendo ya este concepto, cuando hablamos de proyectos también estamos hablando de grupos de proceso que son iniciación, planeación, ejecución, seguimiento y control y cierre. Sin embargo, no podemos dejar de lado que esto no es cíclico, que el ciclo de vida de un proyecto se interpone en los diferentes grupos de proceso. Cuando yo estoy iniciando un proyecto paralelo, debo estar ya planeando, debo estar controlando y debo estar iniciando la ejecución. Y la misma planeación efectivamente lleva un ciclo de productividad en su desarrollo, pero no terminamos de planear sino casi hasta el final del proyecto, casi cuando lo estamos cerrando. Por eso mismo que veíamos en la definición, por el nivel de incertidumbre que generan los proyectos.
¿Qué pasa con el resultado de los proyectos? Siempre surgen de una necesidad. En este caso estamos poniendo un ejemplo lúdico y es, esta es la casa que quiero y alguien me la desarrolla y esto es lo que me entrega. Sin embargo, realmente eso fue lo que se quería. Eso era el objetivo del proyecto. En este caso no, y eso es lo que nos pasa en muchos de nuestros proyectos. Cuando hablamos de un proyecto exitoso, estamos hablando de tres componentes. El alcance, que es cumplir con el objetivo, el tiempo, que es cumplir con un tiempo definido, y el presupuesto, que es cumplir con el presupuesto definido. ¿Qué dicen las estadísticas frente a este éxito de los proyectos? Lo que dice es que desde 1994 que se empezaron a hacer mediciones del éxito de los proyectos a 2013, pues nos está mostrando una tendencia a mejorar el éxito de los proyectos, que es la franja verde que estamos viendo. Y estamos disminuyendo el fracaso de los proyectos. El fracaso de los proyectos es la cancelación de un proyecto, pero los proyectos con problemas, las estadísticas nos están diciendo que se están manteniendo ese porcentaje de alguna manera. Eso quiere decir que tenemos un gran reto en mejorar el éxito, pero también en buscar qué es lo que nos está pasando con los proyectos y cuáles son esas lecciones aprendidas para los proyectos que están generando problema y peor aún para aquellos que son cancelados. Por eso es que es importante que tengamos claro también que no por hacer las cosas bien como siempre las hemos hecho, las estamos haciendo como debe ser. Y también que si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, pues seguiremos consiguiendo lo que estamos consiguiendo. Todo este ciclo de vida de los proyectos, las lecciones aprendidas, lo que buscan es que tengamos una mejora continua. Y algo que es muy verdadero, pero muy doloroso, y es que nunca hay tiempo para hacer las cosas bien, pero siempre hay tiempo para repetirlas. Teniendo en cuenta estos puntos, vamos a ver qué es lo que vive un gerente de proyectos en las compañías. Lo que se vive de una manera continua y de acuerdo a las estadísticas que estamos viendo es que los presupuestos siempre se elevan, el tiempo también, pero hay un punto que es muy crítico y que debemos atacar y es que los gerentes de proyecto en muchas organizaciones no existen dentro de la estructura como gerentes, existen con otro rol, lo que hace que se pierda un poco el empoderamiento y el rol dentro de la organización de los gerentes de proyecto. Y esto ayuda un poco a que se pierda también el apoyo de los directivos y el líder o el gerente de proyecto tenga que cargar casi que solo con su proyecto. Adicional a eso, se ve en algunas compañías que no se cuenta con una metodología o que la metodología no está completamente personalizada a la organización. La metodología debe estar apoyada en las buenas prácticas del PMI, pero debe tener un componente muy importante y es que debe estar construida de acuerdo a la cultura organizacional de las compañías para garantizar su éxito. Hay organizaciones en las que se puede hacer una metodología compleja y funciona, y hay otras en las que la complejidad lo que hace es ser una barrera para el desarrollo de los proyectos. Entonces, antes de tener una metodología, sí se tiene, es tener en cuenta esos elementos. La cultura de la organización es fundamental. Si estamos gerenciando proyectos, pero no existe la cultura de gerencia de proyectos, el gerente de proyecto es el que absorbe todas esas situaciones y toda esa falta de pertenencia de cada uno de los involucrados en los proyectos, bien sea parte del equipo o los interesados que van a recibir como resultado el proyecto.
Adicional a eso, algo que también se vive mucho es que no se cuentan con indicadores específicamente asociados al negocio. Y eso lo que nos ayuda es que podamos mostrar que los proyectos que estamos gerenciando realmente sí le están aportando a la organización. Si nos quedamos solamente con los indicadores de proyecto de desempeño, que el proyecto va bien, que el proyecto tiene desviación, que no tiene, que su presupuesto está bien, estamos limitando los resultados del proyecto y el éxito del proyecto al final, porque no se está midiendo si realmente le va a aportar a la organización y de qué manera. Y esto finalmente es a lo que normalmente se están enfrentando los gerentes o nos estamos enfrentando los gerentes de los proyectos en las diferentes compañías. Les voy a mostrar algunas de las estadísticas de proyectos de software. En estas estadísticas son del 2014. En estas estadísticas nos dicen que los proyectos de software que tienen un tiempo largo o un tiempo extenso en su desarrollo tienden a tener un éxito solamente el 6%. Tienden a tener problemas el 52% y tienden a ser fallidos o fracasados el 42%. Eso es un porcentaje muy alto. Y este lo vamos a desglosar un poco con otras estadísticas que nos hablan de nuevos proyectos o estimación de nuevos proyectos, en donde es muy similar a la que acabamos de ver. El 4% son los proyectos satisfactorios, el 55% los proyectos que tienen problemas y el 41% los proyectos que tienen fallas o es necesario cancelarlos. Esto lo vamos a desglosar en aquellas situaciones que están enfocadas en tiempo. De estos proyectos fallidos, lo que dicen las estadísticas es que el 43% de los proyectos presentados superan el 100% del tiempo definido inicialmente. El 30% superan el 50%, entre el 50% y 100% del tiempo que se había estimado, y el 27% supera el 20 y el 50%. Eso quiere decir que cuando hay problemas de tiempo, lo que más nos está llevando es incluso a duplicar el tiempo que habíamos estimado, por las razones que se hayan presentado particulares, pero la conclusión y la tendencia es a duplicar el tiempo. Hay otro factor que es muy importante y que es parte fundamental del éxito de los proyectos y se llama sponsor o patrocinador. No solamente es contar con una metodología, no solamente es contar con un gerente de proyecto que cuente con todo el conocimiento, las habilidades y destrezas, sino que el sponsor es el que mueve el proyecto. Y lo que dicen las estadísticas es que los patrocinadores altamente calificados están siendo partícipes de proyectos exitosos del 60%. El 28% para los proyectos que tienen problema y tan solo el 12% de fallidos. Aquí lo que vemos es que definitivamente un factor fundamental es que el sponsor no solamente sea el que nos provee de los recursos financieros o recurso humano, sino que realmente nos ayude a apalancar los proyectos. También lo que dicen las estadísticas es que cuando el sponsor es poco calificado, pues los resultados también nos llevan a no tener mucho éxito y vemos que los proyectos con mayor problema tienen como resultado esto. No solamente es el querer del sponsor, sino también sus habilidades o las habilidades emocionales que se tengan. Si está altamente especializado o especializados, pues esto también nos ayuda a generar un componente importante para el éxito de los proyectos. Aquí nos muestra que es el 61% y aun cuando sean con alta especialidad y madurez emocional en las habilidades, pues aún así existe una probabilidad de falla del 29%. Pero cuando los patrocinadores tienen habilidades moderadas o son poco especializados,
también estamos teniendo un resultado de proyectos satisfactorios bien bajo, que es el 19, y un porcentaje de proyectos fallidos del 71. En conclusión, los patrocinadores ejecutivos necesitan proporcionar inspiración para el equipo. No solamente es que den los recursos, como les decía, sino que sean motivadores, líderes también, y generen y le muestren a su equipo lo importante que es para la organización ese proyecto. Ellos son unas personas que generan una influencia bien importante, no solo en el proyecto, sino en la organización. Por eso, para el equipo, el ver que esa persona que tiene una gran influencia los está apoyando y los está llevando a buen término. No sé si hasta este momento tienen alguna pregunta. Ok, bueno. Por aquí tenemos una pregunta. Una pregunta es, cuando te refieres a sponsor, el sponsor es el patrocinador. El sponsor dentro del rol de gestión de proyectos es el máximo estamento, la alta gobernabilidad del proyecto y es el que provee los recursos financieros, los recursos humanos y apoya al equipo y al gerente de proyectos a que esto salga adecuadamente. Como veíamos, es una persona con alto interés y con un altísimo poder. Normalmente en las organizaciones, el ideal es que sean, si es una compañía con presidencia, que sean los vicepresidentes, el siguiente nivel del nivel más alto de la organización. Si es una gerencia, que sean los subgerentes o los jefes de la organización, dependiendo la estructura, pero que sea el siguiente nivel posterior al responsable de la organización. Bueno, voy a continuar. Aquí hay otras estadísticas de desarrollo de software frente a proyectos pequeños y proyectos grandes. Les voy a hacer un paréntesis y es que cuando hablamos de metodología de gestión de proyectos, estamos hablando de los 47 procesos. Pero cuando estamos hablando de un producto, ese producto también debe tener una metodología. Eso es también uno de los factores de éxito de los proyectos. En este caso, en este indicador o en estas estadísticas, nos está mostrando el resultado de los proyectos de software. Podemos tener una muy buena metodología de gestión de proyectos, pero si al interior del proyecto no se cuenta con una buena metodología para el desarrollo de los proyectos como tal, hablando de desarrollo, estoy hablando del desarrollo tecnológico, pues también nos va a generar un factor importante de falla o de fracaso en los proyectos. Y lo que dicen las estadísticas es que los proyectos pequeños de software pues tienen una alta probabilidad de ser satisfactorios. Eso tiene que ver mucho con la metodología propia de desarrollo de proyectos tecnológicos. Pero pues digamos que no es la única, también hay que tener los otros componentes, pero al ser pequeño pues significa menos esfuerzo, seguramente no son proyectos que son tan transversales, sino es un desarrollo puntual. Pero cuando hablamos de proyectos grandes, estamos hablando de proyectos que normalmente en las organizaciones son transversales. Y fíjense la diferencia tan grande entre un proyecto pequeño, el 76% es satisfactorio, y en un proyecto grande, tan solo el 10%. Porque aquí no solamente depende de la metodología de desarrollo, sino también depende de las destrezas y habilidades que vayamos a tener para
llevar a feliz término un proyecto como estos, siendo especialmente transversal en las organizaciones y teniendo tanto detalle, porque los proyectos de desarrollo, una de las características es que se debe llegar a un nivel de detalle muy grande, porque debemos dar todas las características de la herramienta que vamos a tener, debe estar asociado al negocio, debe estar compartidas algunos módulos, algunos servicios con otras áreas, entonces poner de acuerdo a dos áreas para que el módulo X haga lo mismo, pues no es fácil. Y eso aquí lo estamos viendo con las estadísticas. Los fallidos equivalen al 38 y los proyectos con problemas al 52. Con todo esto que vimos, ¿a qué es lo que se están enfrentando las organizaciones? Se están enfrentando a proyectos liderados por las áreas funcionales que no tienen como principal tarea el desarrollo y ejecución de los proyectos asignados. Puede que exista una metodología de proyectos, pero si quien lidera los proyectos es el área funcional, hay una alta probabilidad de problemas o de fallas en los proyectos, porque las áreas funcionales son expertas en su negocio, no son expertos en proyectos. A algunos les gustará y estarán documentados y tendrán algunas habilidades, pero no tendrán seguramente el tiempo porque tienen que dedicarse a su proyecto, a su negocio, perdón. Entonces, esto es una de las situaciones a las que se enfrentan las organizaciones. Otro es el reproceso de la inadecuada identificación de necesidades y requerimientos por parte de las áreas involucradas en los proyectos. Cuando se habla de identificar las expectativas, muchas veces se toma de una forma muy ligera. Y aquí, o sea, en los primeros pasos, en el Project Charter, en la identificación de los interesados para poder llegar a las necesidades, es donde hay que dedicarle una mayor tiempo para poder tener claras cuáles son las necesidades de cada uno de los proyectos y llegar a cumplirlas o por lo menos a informarles que algunas de esas necesidades no se van a realizar porque eso generaría mucho ruido al final del proyecto cuando se determine y no se cubra con esas necesidades. También lo que enfrentan es que hay falta de coordinación de recursos necesarios para la ejecución del proyecto. Las organizaciones normalmente se dedican a su negocio, los proyectos son adicionales, son importantes, pero la prioridad es el negocio. Al ser la prioridad el negocio, o dedican personas en tiempo parcial o muy pocas en tiempo total para el desarrollo de los proyectos. Y esto hace que no se dé en los tiempos esperados, sino que empecemos a retrasarnos de una manera importante en los proyectos. Poca o nula experiencia en la gestión de proyectos. Eso tiene que ver mucho con el primer punto, y es que si las áreas funcionales son las que lideran y no hay una gerencia de proyectos, pues no vamos a aplicar la experiencia en la gestión como tal de proyectos, por un lado. Y por otro lado, los gerentes de proyectos deben y requieren una formación y un desarrollo de habilidades para poder mejorar esta situación. La poca o nula utilización de una metodología para la gestión de proyectos. Voy a hacer un paréntesis porque tengo por acá una pregunta. Y una de las preguntas es, ¿cabe aquí los proyectos bajo metodologías ágiles? No vamos a hablar puntualmente de las metodologías ágiles, pero sí las metodologías ágiles, de hecho el PMI habla de metodologías ágiles, son importantes y deben tenerse claro en qué momento se deben aplicar las metodologías ágiles, porque digamos que la metodología completa o no de tipo ágil no se está desvirtuando, pero sí se debe tener claro qué tipo de proyecto es para saber si se le debe o puede aplicar para un mejor resultado una metodología ágil. Y pues cuando estamos hablando de metodologías de desarrollo, estamos hablando de Scrum o estamos hablando de CMMI, que obviamente deben trabajar de una manera integrada con la metodología de gestión de proyectos. Otra pregunta, ¿es mejor entonces subdividir en proyectos más pequeños? Depende. Tenemos que cuando lo subdividimos en proyectos más pequeños, podemos perder el norte principal del objetivo del proyecto. Lo que debería suceder es que se construya un proyecto completo
pero se generen victorias tempranas porque los proyectos también que son muy largos, la compañía empieza a perder credibilidad sobre el proyecto porque se trabaja, pero no se ve nada. Entonces, lo que se debe construir es en esa planeación es subdividirlo de tal manera que los proyectos vayan teniendo victorias tempranas. No importa si es un proyecto de software, no importa si es un cambio de core. Cuando hablamos de un cambio de core, estamos hablando de un cambio bien grande, pero podemos hacerlo, evaluar cómo hacerlo progresivo. Bueno, voy a continuar. Estábamos hablando que poca o nula utilización de una metodología para la gestión de proyectos. Es importante que se cuente con una metodología, pero esa metodología, como les decía al comienzo, debe estar claramente asociada a la cultura de la organización. El otro factor es que los reportes poco claros e inoportunos sobre el estado de los proyectos. A veces como gerentes nos asusta un poco decir que el proyecto está mal o ni siquiera los gerentes de proyectos, sino las áreas funcionales, no quieren mostrarle a la organización que el proyecto tiene problemas. Entonces eso se convierte en una bola de nieve porque va creciendo y va creciendo hasta que cuando ya le presentemos a la alta dirección o a la organización la situación del proyecto ya no hay mucho que hacer. Eso por un lado. Y por otro lado, muchas veces no necesitamos decisiones de las áreas funcionales, sino de las altas directivas de la organización y por eso es tan importante que tengamos en línea la información de los proyectos. Muchas veces se ve que estamos trabajando en los proyectos, pero decimos, bueno, ¿y cómo van los indicadores? No, déjeme que necesite una semana para sacarlos. Una semana ya puede ser muy tarde para tomar algún tipo de decisión. Y uno de los roles principales de los gerentes de proyecto es proveer toda la información de manera oportuna, no solo para la toma de decisiones, sino para que el mismo gerente de proyectos pueda enrutar nuevamente su proyecto. Otra situación es que hay deficiente identificación de riesgos y generación de planes de acción para mitigarlos, evitarlos o transferirlos. El tema de riesgos, lo que nos ha dado la experiencia es que es un tema que no es muy chévere de revisar en los proyectos, que no es tan importante porque como no se han materializado, podemos mirar más bien enfoquémonos en la ejecución o más bien enfoquémonos en la planeación. Al dejarlo de lado, lo que sucede es que se nos empiezan a materializar una cantidad de riesgos. Y uno de los puntos o factores indispensables es que las áreas de riesgo de las organizaciones también hagan parte de los proyectos. Otro punto es la falta de medición del impacto de los proyectos en el desarrollo de la estrategia de la compañía y es que en los proyectos realmente sepan qué valor le están aportando a la organización y que asimismo se midan y evidencien este valor que requiere la organización. Voy a volver al slide de las estadísticas iniciales en donde veíamos el comportamiento de los proyectos a lo largo de los años, pero me voy a enfocar solamente en los proyectos fracasados. Porque lo que dicen también las estadísticas frente a este fracaso es que el mayor porcentaje de fracaso se debe a temas de liderazgo. Recordemos que el gerente de proyecto es líder, pero también recordemos que el patrocinador o sponsor es líder y es uno de los grandes motivadores para que estos proyectos salgan adelante. Sin embargo, no es el único. El 27% son problemas organizacionales y de cultura. El PMI hace mucho énfasis en la cultura y que tenemos que entender en qué cultura estamos y acercarnos a desarrollar los proyectos enfocados en esa cultura. Eso de alguna manera se puede llegar a perder, pero tenemos que hacer un par en el camino cuando trabajemos con los proyectos y debemos entender esa cultura no se entiende en el área de proyectos, esa cultura se entiende en el área de recursos humanos, esa cultura se entiende en el área de riesgos, esa cultura se entiende con las directivas, se entiende con las áreas, con la parte operativa de las organizaciones. Hay que mirar todos
los puntos de la organización, porque de lo contrario no vamos a entender la cultura y por eso se ven este tipo de situaciones. Otro componente es la gente, pero está muy asociado a la cultura organizacional. Pues la cultura de las compañías la dan en las personas y el conocer la cultura es empezar a conocer cada una de las personas. Y obviamente cuando se lidere un proyecto es saber cómo es nuestro equipo y cómo debemos abordar a cada uno de ellos y motivarlos porque todos se motivan de manera diferente. Entonces ahí es donde están las habilidades del gerente para poder llevar a cabo los proyectos. Otro punto que tiene un porcentaje bajo, pero no es el menos importante, son los problemas de tecnología. Y es esa alineación con la tecnología, esa problemática que puede llegar a tener el desarrollar proyectos tecnológicos, bien sea por que no se cuenta con una metodología de desarrollo o porque la compañía no tiene un nivel de madurez tecnológico importante, puede llevar a problemas a nuestro proyecto y debe tenerse claro eso. Esos son básicamente los problemas y me voy a enfocar en el que más está dándonos un porcentaje alto y es el de liderazgo. Cuando hay problemas de liderazgo es porque hay fallas en el equipo, en el trabajo en equipo. Y esto se debe básicamente por la experiencia y el conocimiento del equipo es indispensable. No solamente es importante que las personas estén motivadas, porque pueden tener toda la motivación del mundo, pueden creer en el proyecto, quieren ayudar, pero si no tienen el conocimiento y la experticia de la compañía y del negocio para poder desarrollar el proyecto, ahí hay un problema bien importante. Entonces, el líder debe saber escoger bien su equipo y obviamente que la organización también se lo pueda brindar. Otro es el entendimiento que para cumplir un proyecto requiere un esfuerzo. Muchas veces el hecho de que estén en unas áreas funcionales y que se le dé más importancia a la operación, pues significa que quieren trabajar en el proyecto pero no tienen el tiempo y quieren simplemente que salga porque sí. Pero los proyectos requieren un esfuerzo bien grande y en algunas organizaciones lo que sucede es que no se quiere dedicar un poquito más del tiempo normal de su día a día y a veces se necesitan en ciertos momentos de los proyectos esforzarnos un poquito más. Otro punto es el reporte de progreso poco confiables que viene asociado a la toma de decisiones inoportuna y es porque no tenemos toda la información como gerentes de proyecto al día y tenemos que empezar a reprocesar. Es como cuando en contabilidad anteriormente se hacía la contabilidad manual y los estados financieros salían a los 3, 4 meses. Pues a los 3 o 4 meses de pronto ya no sirven para tomar decisiones. Eso es parte de lo que ha venido madurando las organizaciones frente a los estados financieros, pero asimismo nosotros también tenemos que generar esa información de los proyectos oportunamente, tanto la financiera como la de desarrollo y la de situaciones, la de los riesgos. Toda la información es importante que se tenga de una manera oportuna. La pobre administración de los proveedores. Si un proyecto tiene que ejecutarse con un tercero, es importante definir las reglas desde un comienzo y es importante que el proveedor esté alineado, bien sea la metodología, bien sea la cultura, bien sea la organización y no solamente a un entregable, porque tenemos que trabajar con personas y el hecho de que los proveedores no se alineen, pues nos va a llevar a que tengamos... ¿Mm? ¿Me escuchan? Sí. Ok, es que pensamos por un momento que no nos estaban escuchando. Eh, hay algo importante
y es que muchas veces los procesos de contratación no se hacen desde la gerencia de proyectos, sino desde las áreas de contratación de las organizaciones. Y hay unos procesos definidos que están muy claros y los conoce la organización. Cuando hablamos de un proyecto, mi recomendación es que se defina dentro de la contratación cuál es la alineación en la gestión de los proyectos que se debe tener, bien sea alta, media o baja, dependiendo la complejidad del proyecto. Aunque eso puede generar unos costos un poco más altos, en el desarrollo del proyecto lo vamos a ver como un resultado favorable o desfavorable, si no lo tenemos en cuenta. Otro punto es la pobre administración de la calidad. La calidad es el producto. Si nosotros no empezamos a evaluar cómo va nuestro producto y si nuestro producto se está desarrollando con la calidad que queremos, cuando tengamos el producto o lo vamos a devolver o simplemente no va a servir. Entonces se deben crear esos puntos de control oportunos y que deben estar muy asociados. Eso no lo hace el gerente de proyecto, sino lo hace las áreas funcionales, las que van a recibir. Deben garantizar en ciertos momentos que lo que se está trabajando está bien y va a cumplir con las expectativas. El otro punto es la planeación de proyectos no efectiva. Yo no puedo planear todo mi proyecto de una vez porque el nivel de incertidumbre es muy alto, pero yo sí debo tener claro que la planeación es un momento vivo del proyecto y yo debo planear constantemente e ir detallando en la medida que voy bajando el nivel de incertidumbre, detallando la planeación en mi proyecto. Algo que pasa muy a menudo es que planeamos mucho al comienzo, así tengamos un nivel de incertidumbre muy grande y finalmente no realizamos lo que planeamos porque no teníamos clara la incertidumbre. Entonces la planeación no nos sirvió. Ahí lo que debemos hacer es una planeación general, una planeación detallada del comienzo y a medida que lo vayamos desarrollando hacer una planeación detallada de los entregables posteriores, ya teniendo más claro o mitigando un poco ese nivel de incertidumbre para que no nos pase lo que les estaba comentando de realizar algo muy diferente a lo que planeamos. El mal manejo de los riesgos es un factor crítico y ahí es donde nosotros como gerentes de proyecto debemos tener claro que así sea un tema que no es fácil de llevar, que el equipo no le da la importancia, nosotros como líderes debemos llevar al equipo a entender y a generar la conciencia de esta identificación y gestión de riesgos. También cuando se definen objetivos ambiciosos no definidos, pues hay muchas veces que se quieren hacer muchas cosas, pero si no tenemos claro cómo vamos a hacer esas cosas, pues no las vamos a realizar. Por eso, si son ambiciosos, se debe tener un polo a tierra de ese objetivo y poder llegar a tener unos requisitos detallados de tal manera que no vayamos a tener situaciones cuando finalicen nuestros proyectos porque no hicimos lo que se necesitaba. Cuando un proyecto tiene muchas restricciones también es un punto muy álgido y si son muchas y que nos están afectando de una manera importante debemos mirar cómo las vamos a generar desde el riesgo, cómo las vamos a administrar desde los riesgos y y eso qué impacto van a tener en nuestro proyecto. Y por último, que no sean completamente gestionados. Nosotros como gerentes de proyecto tenemos que tener todo el mapa del proyecto. No nos podemos enfocar en solo administrar un cronograma o solo administrar unos entregables o solo gestionar las comunicaciones. Debe ser integral. El ser integral nos va a llevar a un buen liderazgo y a un éxito en nuestros proyectos. No sé si hasta aquí, por aquí veo una pregunta. Ok. El tema era de diapositivas, pero creo que ya estamos bien. Entonces, voy a continuar. Otras estadísticas que hay también es que el 31% de los proyectos se cancelan antes de terminarlos.
han generado tantas situaciones y tanta complejidad y tantos costos que las organizaciones toman. ¿Este slide lo están viendo? Bueno, gracias. Voy a continuar. El 53% de los proyectos cuestan casi el doble de lo estimado. El promedio de exceso de tiempo también es más del 200%. Y por cada 100 proyectos iniciados, hay 94 que se reinician de nuevo. Ese reinicio tiene que ver mucho con lo que les comentaba hace un rato y es el tema de las expectativas. Pero yo no puedo tener expectativas si no tengo claro quiénes son mis interesados, quiénes son mis stakeholders. Este es un ejercicio que es un ejercicio vivo. Cuando yo identifico mis stakeholders al comienzo de mi proyecto, yo no digo ya los identifiqué y no los vuelvo a identificar. Como el proyecto tiene una característica de nivel de incertidumbre, así mismo pasa con los interesados. Y en la medida que yo vaya desarrollando mi proyecto, debo devolverme a evaluar si hay más o incluso si hay menos interesados, porque algo pase con algunas personas o algo pase en la organización. Es importante que esto se lleve a cabo a lo largo del proyecto. Y asimismo, las expectativas. Si llega un interesado nuevo, pues debe entenderse y conocerse las expectativas. En compañías grandes, el 9% de los proyectos se completan a tiempo y dentro del presupuesto. Ese es un porcentaje bien pequeño. Ahora, ¿a qué nos estamos enfrentando los gerentes de proyecto en las compañías? Los gerentes de proyecto no deben trabajar solamente con lo que tienen en su conocimiento y en su experticia, pero muchas veces no hay una metodología para trabajar y lo que sucede es que se deben adoptar las diferentes prácticas de los directivos de cada compañía. Se realizan muchas actividades, pero pocas con resultado. Por eso es importante que se definan cuáles son esas victorias tempranas de los proyectos para que se vean resultados. Al no ver resultados, la organización empieza a no creer en los proyectos. Y al no creer en los proyectos, no es que no se crea en un proyecto puntual, sino es que no se cree en la gestión de los proyectos y en la importancia de los proyectos. Otro es la disponibilidad de los integrantes de los proyectos, no es la requerida. Si el gerente de proyecto no existe en la estructura de las organizaciones, este punto lo hace más difícil todavía. Por eso aquí, en este caso, el patrocinador es fundamental. El patrocinador es el que nos lleva a poder contar con las personas que se requieran, así no sean del área del mismo patrocinador, pero con su situación en la compañía y con su experticia y habilidades es el que nos puede ayudar a que se pueda contar con las personas que se requieren y en el tiempo que se requiere. La asignación de integrantes de los proyectos con poca experiencia y conocimiento. Nosotros como gerentes de proyecto tenemos que siempre tener claro si las personas que nos asignaron son las que necesitamos para el proyecto o no. Y si nos dicen es que no hay más, pues nosotros seguramente nos tocará trabajar así, pero sí tenemos que levantar la mano y dejar documentado que el perfil o la experticia de las personas que hacen parte del proyecto deberían tener ciertos conocimientos y cierta experticia. Porque cuando el proyecto vaya mal, ¿qué vamos a decir? Que se debe en gran parte a esa situación. Entendimiento por parte de los integrantes para cumplir un proyecto, que lo vimos anteriormente, entender que hay un esfuerzo y que ese esfuerzo significa un poco más de lo que normalmente estamos dando en la operación. Es salir de esa zona de confort en la que muchos estamos acostumbrados y que no es fácil salir, pero ahí es donde el tema de liderazgo trae un punto bien importante. Otro punto es que los gerentes de proyecto muchas veces se ven desmotivados y frustrados, y esto tiene que ver con si están o no están en la estructura, si tienen el nivel de autoridad que requieren los proyectos, porque de lo contrario pueden tener mucho conocimiento, experiencia,
pero si las directivas de la organización no le permiten que fluya, pues simplemente el gerente del proyecto va a estar con un desgaste superior al que debería y se va a generar un nivel de frustración bien alto. Es importante también tener claro que cuando hablamos de gerentes de proyecto debe ser personas que están preparadas para esto. No es que en la organización hay un proyecto y bueno, vamos a poner a Pepito a ser gerente de proyecto. Si queremos éxito en los proyectos, las personas tienen que estar capacitadas, tienen que haberse eh, entrenado para trabajar en este tema de proyectos. Esto es una ciencia, esto requiere de un conocimiento y no es un conocimiento pequeño. El PMI el PMBOK es un documento extenso, pero es un documento que solamente da unas guías y todas esas guías están hablando de técnicas y herramientas que hay que profundizar. Es un conocimiento complejo que deben tener los gerentes de proyecto para poder garantizar el éxito de los proyectos. Y no solamente es la teoría, sino también la experiencia, el haber vivido ciertas situaciones y poder tener todas esas buenas prácticas para aplicar y el manejo o gestión de una herramienta tecnológica para el desarrollo de los proyectos, bien sea Project, bien sea Primavera o cualquier otra herramienta. Pero eso no se puede desarrollar si no se cuenta con habilidades y competencias. Esto lo dice el PMI, pero no es, muchas veces lo dejamos de lado y se nos olvida o simplemente no le damos la importancia. Esas habilidades y competencias son fundamentales y unas de ellas son liderazgo, trabajo bajo presión y en equipo. Al gerente de proyecto lo está presionando su equipo, lo están presionando proveedores, lo está presionando las directivas, la visión a largo plazo, expresión verbal, toma de iniciativa y recursividad, capacidad de análisis, flexibilidad de adaptación. Uno fundamental, sobre todo en una organización cuando el proyecto es transversal, es la negociación. Y por último, una visión que le llaman visión helicóptero, y es ver más allá de mi proyecto, ver cómo mi proyecto se encaja en la organización y cómo mi proyecto está apoyando a la organización y cómo mi proyecto se está adaptando a la cultura de la organización y cómo mi proyecto está entendiendo los demás proyectos que también hacen parte de la organización y que de algún momento se van a interrelacionar. Todo esto es fundamental. Acá traigo una frase de Walt Disney. Walt Disney murió 6 años antes de la inauguración de Walt Disney. En la ceremonia de apertura, uno de sus directivos dijo, qué pena que no vivió para verlo. Pero otro de sus directivos dijo, no, él sí lo vio todo esto antes que nosotros, lo ve antes que nosotros lo viéramos. Él lo planeó, él lo desarrolló, él lo disfrutó y nos vio a todos dentro de ello. Esa es la visión de helicóptero. Y eso es lo que nosotros debemos ver. Hay una frase de Albert Einstein que dice la teoría es asesinada tarde o temprano por la experiencia. El PMI trae buenas prácticas de experiencias, pero si esas experiencias las convertimos solamente en teoría, esto se pierde la aplicabilidad. Para poder yo desarrollar buenos proyectos debo haberlos vivido, debo haber vivido las experiencias y contar con esas habilidades para que pueda desarrollarlas adecuadamente y tener un buen resultado en mis proyectos. Ahora, ¿qué es necesario para mejorar el éxito de mis proyectos? No solamente pensar en el alcance, el tiempo y el costo. También tengo que ir un poco más allá y se deben cumplir algunas premisas. El proyecto realmente debe existir en la organización. El proyecto debe contar con objetivos claros, medibles y alcanzables. Y cuando estoy hablando de que sean medibles, es que yo el objetivo de mi proyecto le genere un indicador de resultados para mostrarle a la organización que esto sí se cumplió, que tenga una razón de ser frente a la compañía y su estrategia, que de verdad le genere valor, porque si no le genera valor, el proyecto termina y no se utiliza. Que sea viable técnica a nivel de recurso humano y a nivel financiero, porque por eso es que en parte se atrasan o exceden el presupuesto de los proyectos, porque creemos que con lo poco que nos dieron lo vamos a cumplir
Y no, si no se va a dar con el presupuesto financiero y con el recurso humano, no se va a dar y hay que levantar la mano desde un comienzo. Se debe tener claro los riesgos a los que se verá abocado el proyecto y cómo atacarlos. Eisenhower decía, los planes son inútiles para preparar la batalla, pero la planificación es indispensable. Durante el ciclo de vida de los proyectos, el documento de apoyo es el plan. El plan de proyecto es el qué y el cómo. El plan de proyecto es un documento vivo que construimos y estamos dejando de lado. Si nosotros mostramos en la organización y nosotros como gerentes en donde estemos, mostramos que el plan de proyecto no se queda atrás, no se queda como un documento que hace parte de la documentación del proyecto, vamos a empezar a mostrarle a la organización que esto sí sirve. Si hay desviaciones de lo planeado, es necesario realizar planes de choque que no afecten el plan inicial y este se debe actualizar. Esas situaciones que se nos presenten debemos atacarlas a tiempo y generar planes de choque. Planes de choque es un plan que nos va a comprimir, algo que nos va a llevar a generar actividades paralelas, algo que nos va a llevar a que podamos cumplir con ese retraso que se nos está presentando. Debe contar con el apoyo de la alta dirección, aprobar recursos y dar directrices claras sobre el proyecto. Ya lo habíamos visto tanto con el patrocinador como con las altas directivas. ¿Qué es lo que debe hacer un gerente de proyecto? El gerente de proyecto debe entender el proceso de gestión de proyectos. ¿Qué hacer en primer lugar, en segundo y por qué? ¿Por qué hay que hacerlo? Debe ir un paso adelante de su equipo. El gerente de proyecto siempre sabe el por qué se determinó hacer el proyecto y debe asegurar que se cumplan esos objetivos en la planificación y gestión del mismo. Si yo como gerente solamente estoy enfocado en mi objetivo del proyecto, en cumplirlo y no en el por qué surgió el proyecto en la organización, pues si se atrasa, si se requiere más presupuesto, pues me preocupa, pero para que no me vayan a llamar la atención, pero no porque sea realmente la necesidad de la organización. Es muy importante planificar, todo proyecto debe ser planificado en conjunto con el equipo del proyecto. Además, esto hace que el equipo se integre y una de las debilidades es que los gerentes de proyecto muchas veces son los que terminan haciendo la planeación. Se deben identificar siempre los riesgos de forma exhaustiva con el fin de ahorrar tiempo y dinero. El tema de riesgos es fundamental y no es simplemente algo de lo que ya todos sabemos, pero igual nunca se hace. Es realmente parte del éxito de los proyectos. El plan de proyecto debe ser realista y todos deben creer que se puede llevar a cabo. Si no cree el equipo que se debe llevar a cabo, es como cuando las compañías identifican unas metas y toda la organización dice, ah, sí, ahí quedaron bien, están muy bien definidas, pero igual eso no lo vamos a hacer. Eso mismo pasa con los proyectos. Unas consideraciones ya para finalizar y es que los retrasos deben ser recuperados, ajustando el trabajo futuro y no alargando el tiempo del proyecto. Nosotros debemos estar preparados para generar esos planes de choque y no para decirle a la organización, nos vamos a atrasar porque es que ya empezamos atrasados. El gerente de proyecto debe poder decir no cuando sea necesario para garantizar el buen resultado de los proyectos. Muchas veces cuando va desarrollándose el proyecto empiezan a pedir y pedir y pedir. Hay que hacer un análisis muy detallado si es necesario hacerlo en ese momento o si se puede hacer posterior o si realmente sí se necesita o no. El gerente de proyecto sabe que con el tiempo no todos los involucrados en el proyecto tendrán el mismo entendimiento. Hay que garantizar que tanto el equipo como los interesados en el proyecto conozcan y entiendan el proyecto. Ese es uno de los ejercicios más importantes y que tienen que ver con todo el tema de comunicación a cargo del gerente de proyecto. Y el gerente de proyecto debe enfocarse más en prevenir que en llevar o lidiar los problemas de los proyectos. Sí, por eso esa visión de helicóptero es fundamental, esa nos ayuda mucho a poder enfocarnos en este tema. Bueno, muchas gracias. Quiero saber si de pronto tienen alguna pregunta específica o, o si todo quedó claro. Este es un tema que es un poco más extenso, pero pues yo creo que con este abrebocas nos ayuda bastante.
Adicional a eso también quería comentarles que pues este no es el único, vamos a hacer más webinar de diferentes temas, incluso si ustedes ven un tema que sea interesante, que quieran ahondar, también nos pueden hacer llegar esa información y nosotros lo estudiamos y hacemos una invitación posterior. Bueno, por aquí hay unas preguntas. No, las preguntas van. ¿Hay algunas diferencias para los proyectos de TI? Básicamente la diferencia para los proyectos de TI están ligados a que se cuente con una metodología del desarrollo del producto. No solamente estamos hablando de desarrollos tecnológicos, sino también estamos hablando de otros proyectos de infraestructura, de implementación de nuevas soluciones que impacten al negocio. Si yo tengo clara la metodología del producto, el llevar a cabo la metodología de proyectos se va a facilitar de una manera bien importante. Cuando hablamos de proyectos sociales, digamos que tienen un mayor grado de complejidad porque estamos probablemente hablando de comunidades. Ahí el factor más importante es entender la cultura del proyecto, del producto, de a dónde va y poder atacar. Esos básicamente se convierten inicialmente en riesgos, pero esos riesgos se llevan a la planeación y se empieza a trabajar y mitigar con eso. Bueno, muchas gracias. El control, cuando yo hablo de, bueno, una pregunta es, ¿el control debe ser especialmente en qué etapas? Yo debo controlar desde que sale el Project Charter, porque cuando yo construyo el Project Charter estoy construyendo la planeación a alto nivel, pero desde ahí yo debo empezar a controlar las expectativas y a controlar el alcance y que realmente sea lo que necesita la organización. O sea, yo empiezo a controlar mi proyecto desde que me dicen, este proyecto es suyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces hay algunas preguntas que nos dicen que si vamos a poder tener la presentación. Ah, vamos a colgar este webinar en nuestro canal de YouTube y ese link se les va a compartir a ustedes para cualquier cosa puedan revisar en el momento que quieran o cualquier duda que tengan la pueden ir a mirar y a salir de ella en nuestro canal de YouTube. La presentación, pues como tal, no se va a hacer llegar, pero sí la grabación de este webinar. Entonces, a todos muchísimas gracias. A Linit, muchísimas gracias por la información y por el tiempo. Si nos demoramos un poquitico más del tiempo, pues era por algunas preguntas, pero creo que valió la pena los 15, 20 minuticos que nos tomamos de más y los esperamos en siguientes sesiones que vamos a tener. Les vamos a hacer llegar la invitación vía mail como se les hizo llegar esta. Cualquier otra cosa que tengan, pregunta, información, pueden escribirnos a el mail de Linit, que es linit S, ahí como ven el nombre de Linit, pero sí solo la S, linits@visionsoftware.com.co o al mail de mercadeo que es mercadeo@visionsoftware.com.co. De nuevo, muchísimas gracias a ustedes y quedamos súper pendientes de cualquier inquietud, de cualquier información que puedan tener. Estaremos con gusto atendiéndolos. Hasta luego y mil gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.